¿Dónde me encuentro? Hola, me llamo Matt ¿Qué es esa voz? y esta es mi casa. Sí, sí. Oh, me resultan muy familiares. ¿Pero de dónde? ¡Oh! Vaya susto más barato, pero ha resultado efectivo. Ya te dije que no debías haberles dicho nada. Y luego dirás que yo soy el esbirro estúpido. Perdón, señor. Oh, parece que ya os habéis despertado. Os saludo, soy John. ¿John, el creador de The John Show? Efectivamente. ¡A que te mato! ¡Ja! Nunca saldrás de aquí. El Doctor Pandemia Sí, señor. no se conformará con robaros el código. También os convertirá en mi ejército robot. Pero ese no era el plan. ¿Tú quieres algo? Yo quiero los robots. Justo como planeamos. Es verdad. Justo como lo planeamos, sí. Doctor, usted nunca haría eso. No pertenece a su estilo. Que hayamos hecho una reseña no significa que vaya a salvarte. Pienso seguir con el plan sin ninguna interrupción. Interrupciones a domicilio. ¡Ya basta! Es hora de que deis adiós a toda esa mente. Ah, debía haber hecho las cajas más grandes. ¿Qué? ¿Luchar? Mejor deberíamos largarnos. Megazack tiene razón. La violencia no es más que una barbaridad. ¡Hasta luego! Oye, esto no parece la salida. Nos habremos equivocado. No, os hemos hecho equivocar. Este sacarcorchos cambia el lenguaje. Lo he utilizado para hackear vuestro código binario y confundiros. Y esa puerta ha cambiado su ubicación, la cual ahora es... no lo sé, pero no es la salida. Tengo que explicarlo de nuevo, ¿no? En este sitio están los mundos virtuales que creé para mi show, donde yo tengo todo el control. Así que no os molestéis en luchar si es eso lo que vais a hacer. ¿Y usted cree que vamos a resultar tan mentecatos como para entrar en esas puertas? ¿Eh? ¿La casa de John? Entonces esto debe ser... John's Monster. Bueno, no ha resultado tan mal del todo. Vaya, este debe ser ese episodio donde John quería músculos. Un servidor prefiere contratar a gente para hacer ejercicio en su lugar. ¡Que alguien me ayude! Una vez hayan sido debilitados en mi mundo virtual, podré entonces usarlos para mi ejército y también para tu plan raro. John, creo que deberías ver esto. ¿Y entonces? ¿Cómo conociste este lugar? ¡Anda! ¡Yo también! ¿Qué? ¿Cómo lo han podido dominar tan pronto? Tal vez porque tu mundo virtual es tan malo como Tal vez porque los has subestimado. Debe ser eso. Vayamos a acabar con ellos por nuestra cuenta. Seguro que no pueden contra nosotros. Somos mucho más listos. De acuerdo, sube. Quédate tus ridículas navecitas para ti solo. Yo voy andando. ¿Y ahora dónde estamos? Bienvenidos a... ¡Tú calla! ¿Y entonces nos vais a torturar?
Bueno, como no lo hagáis poniendo la serie de John... ¡Por supuesto que no! Pensamos derrotarlos en un combate. Así que... Oye, esa frase es de... Vaya, así que tienen 75 y 52 de vida respectivamente. ¿Y le has tirado el ojo para saber eso? Pero si lo pone por ahí... Ops, lo siento. Te cogeré con mi brazo biónico. Megazak, no se vaya. En un RPG no puedes huir de los jefes. Sí se puede y lo haré. ¡Rápido! ¡Esconde a los niños! Lástima que no seáis Aitor. Este ataque le hacía 999 de daño. Té verde con especia. Buah. Pero me ha curado 20 de vida. ¿Pero será? No, Sir Pogón, déjale. Dos de 4, vamos bien. ¡Ja! A ver si recordáis este sitio. Por desgracia. ¿Sabes que es tu mejor episodio? ¡Oh! Muchas gracias. Claro, que eso no es decir mucho. ¡Silencio! ¡No es tu turno! Sí que lo es. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got you, babe. Nobody wanna see us together. Ahora solo queda John. ¡Qué suerte!, ¿no? Ha llegado el momento de sacar la artillería pesada. Ahí os lo dejo, me voy de aquí. ¿83 de vida? ¿Cómo? Al menos tengo mis palomitas. ¡Guay! ¡Megazak! Por favor, Sir Pogón, di que te queda algo de té. Me disculpo, caballero, pero no me queda nada. Lo gasté todo en los previos turnos. Bien, ahora estáis totalmente derrotados. No os podéis mover ni un dedo. Os iba a usar para mi gran ejército, pero creo que no os merecéis ni eso.
Os habéis metido demasiado con mi serie. Así que vuestro castigo será la misma proporción. ¿Qué? No, debo centrarme en descodificar la marca. Ah, y así acaba la vida de este caballero. Poseía tantos deseos descansando en su mente, pero ahora lo único que descansará será su cuerpo. ¡John! ¿Pandemia? ¡Oh, y ahora qué! Sí, me habrás resultado de gran ayuda con esa serie que hiciste para que Capturador se escapó con Wysir, Pokon y Megazak, pero yo tengo unos límites para hacer algo como matarlos por una simple crítica. Eso es incluso peor que lo que has hecho con tu serie. No aceptaste la verdad y solo planeas esconderla en vez de mejorarla, así que ve diciendo adiós a este sitio. No lo mereces. ¿A dónde me vas a llevar? A un sitio muy familiar. Vamos, aprovechemos para salir por patas. Es la última vez que trato de grabar un episodio en una mansión. ¿Sabéis qué? Me voy a la Edad Media. Ahí todavía no habían inventado The John Show. ¿Tú no te vas, Sir Pokon? Pandemia, estoy seguro en totalidad que no quiere continuar con su plan. ¿Qué dices? Notaba lo mucho que disfrutaba viendo The John Show con un servidor. ¿Disfrutar? ¡Sí, era horrible! No, en absoluto me refiero a la serie. Me refiero a la reseña. Usted disfrutó mucho estar conmigo haciéndola mientras esperábamos a Escapocón, Guay y Megazak. En ningún momento le he visto disfrutar con nadie, y es porque nadie le ha respetado. El esbirro lo mataron. Lugosi le dejó plantado. John le cambiaba los planes a cada rato. Nunca disfrutó estando con ellos. En cambio sí que disfrutó reseñando conmigo. Incluso nos llegó a salvar de John de que nos matase. Puede continuar con su plan, caballero, pero hay una parte de su interior que querrá algo más. Sí, tienes mucha razón, pero no sabes lo mucho que necesito reencontrarme con el Dr. Talgo, más que cualquier cosa. De acuerdo, caballero, haga lo que quiera. ¿Quién es siquiera ese tal? Oye, ¿y Sir Pokon? Estará haciendo el snuff como siempre. Bueno, me tengo que ir. Adiós, caballero. John tenía razón, aún no están listos para descubrir la verdad. Marte, claro, como el cielo es naranja, significa que vivo en Marte. Me estoy ahogando. El puñetero rey de Marte. Hola, Dr. Talgo. ¿Quién anda ahí? Ah, eres tú, el Doctor Pandemia. Pensé que te dije que no te volvieras a acercar a mí ni a mis robots. Pues adivina qué, he estado haciendo una reseña entera con tus 4 robots.
¿Una reseña? Ah. Esos robots estaban planeados con propósitos de gran utilidad. Oh, lo olvidaba, fueron mi mayor fracaso. Solo llegué a conseguir que hablasen. Por eso huí a esta dimensión, para que nadie pudiera encontrarme, a excepción de Escapocón y los demás, una vez estuvieran listos de descubrir su origen. Debiste descifrar el código. Enhorabuena por ti. Todo eso ya lo sé, Carl. No hace falta que me lo repitas. Te necesito a ti para poder abrir un portal y entrar en el mundo de los sueños. No, ni se te ocurra. El concepto de los sueños es demasiado abstracto para poder entrar ahí sin que suceda nada. Así que no lo hagas. En ese caso, tú no debiste haber abierto la boca. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Tan solo te necesitaba para el reconocedor de voz. Yo conseguí tu máquina por mí solo. Oh, no. La era onírica ha comenzado.